Chiapas canta fuerte, no se va a rendir. Y que se escuche. Voces originarias de Chiapas y la Unidad de Radio Bilingüe presentan una entrevista con el maestro Roberto Eduardo Grajales González, subsecretario de Planeación Educativa de Chiapas. Secretario de Planeación Educativa de aquí de Chiapas. Y vamos a estarlo entrevistando, Berzaín y su servidor Francisco, en esta hora. Vamos a comenzar en este primer bloque. ¿Se podría presentar brevemente y contarnos cuál es su cargo y las funciones principales que ejerce en este? Sí, con gusto. Bueno, yo soy Eduardo Grajales. En mi formación académica, bueno, es amplia. La verdad es que siempre he sido un apasionado del estudio. Y la verdad es que siempre me he considerado un estudiante eterno, ¿no? Voy a estudiar, es parte de mi cultura de vida, ¿no? Estudié pedagogía, estudié mercadotecnia, estudié derecho, algunos posgrados, sobre todo en la ciencia política, que es lo que me apasiona, y la historia y la filosofía, que son dos ámbitos también que siempre me han llamado la atención. No soy un historiador frustrado, la verdad es que hice mi examen en la UNAM y en la UAM, quedé, lo aprobé, pero ahora sí sirve también como lección para los estudiantes que nos están viendo. El promedio también cuenta, es importante, y una de las lecciones duras que he tenido en la vida es que no pude estudiar historia, porque cuando egreso del COBACH, del Colegio de Bachilleres Plantel 1, pues salgo con un promedio muy bajo de 6.8, la verdad es que casi no salgo, ¿no? Y esa fue una lección, porque me hizo entender también lo importante de la evaluación, ¿no? Que muchas veces uno la minimiza, pero en estos aspectos institucionales son importantes. Entonces, por eso digo que soy un historiador frustrado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, leo historia, me consulto la historia y me gusta mucho la historia, sobre todo mexicana, ¿no? Y bueno, esa es un poco de mi formación académica. Hoy día, gracias a la confianza también que nos brindó el gobernador del estado, el doctor Eduardo Ramírez, y en el caso también del doctor Roger Mandujano, el secretario de Educación, que es mi titular, pues tenemos la oportunidad de dirigir este espacio, que como bien dice el maestro, pues es un área de planeación de la educación donde confluyen pues todos los segmentos, ¿no? Desde los estudiantes, hemos tenido padres de familia que vienen también muy preocupados u ocupados con el tema, de las escuelas, particularmente la creación de las escuelas, y bueno, no se diga el magisterio, ¿no? Federal, estatal, y somos como la bisagra de la Secretaría de Educación. Nosotros somos una subsecretaría que está entre los dos puentes, ¿no? Entre el puente de la subsecretaría federal, la estatal, y vinculamos también con la Secretaría de Finanzas y con el staff del secretario de Educación. Entonces, pues, ese es su servidor, y gracias por el espacio y la oportunidad. A usted, maestro, muchas gracias por recibirnos. ¿Cuánto tiempo lleva al frente de la Subsecretaría de Planeación Educativa y qué le llevó a asumir este puesto? Oye, pues fíjate que es una buena pregunta. La verdad es que los tiempos hoy día son muy acelerados, y cuando volteas a ver, resulta que ya pasaron, pues ya tenemos casi más de un año aquí, tenemos un año, 3 meses aproximadamente, desde que asumimos formalmente la responsabilidad. Y bueno, ¿qué me llevó aquí? Pues es una pregunta compleja también, ¿no? Son una serie de factores, de fenómenos. Evidentemente, lo primero, como les decía, es la confianza del gobernador, que vio en nosotros la posibilidad de dirigir este espacio, y evidentemente el secretario también. Pero detrás de ello hay una serie también de luchas, de esfuerzos, de trabajo, ¿no? No es fácil llegar a estos espacios, pero los que estamos en el ámbito educativo, nos apasiona el tema educativo, la verdad es que todos los días picamos piedra, ¿no? El maestro se caracteriza por eso, ¿no? Por estar picando piedra, y yo creo que es una mezcla de oportunidad también, y es una mezcla también de preparación. Yo creo que, respondiendo concretamente a tu pregunta, lo que me trajo a la subsecretaría es la suma de la confluencia de la oportunidad con la preparación. Eso da a entender que el que nos podemos tener oportunidades, eso a la sociedad, a los jóvenes,
pues se pueden presentar las oportunidades de la vida y si no estás preparado, sencillamente se va. Es correcto, maestro. Sí, o sea, oportunidades hay muchas, ¿no? Pero cuando uno no tiene la herramienta necesaria en el momento necesario, pues la oportunidad se te va o bien se le asigna a otro que sí cuenta con los elementos. Por eso es importante y ahí entramos al tema de la educación. Entramos al tema de educación. Ese es un punto importante. ¿Cuál es la visión para lograr impulsar los programas y proyectos que contribuyan a reducir la brecha educativa en las regiones de educación indígena Chiapas? Mira, ustedes mejor que nadie saben que la educación indígena es un espacio donde hay muchísimas oportunidades, ¿no? Por no decir que hay muchísimo rezago histórico, ancestral, ¿no? Es un espacio donde infortunadamente los gobiernos pasados, las visiones pasadas, el modelo incluso económico en el que vivimos ha ido cada vez marginando estos espacios que hoy día el gobernador los llama municipios invisibilizados, ¿no? Todas estas regiones indígenas pues fueron olvidadas, ¿no? Por la política, digamos, vigente en aquel momento, y la visión pues no tenía un foco en ver a estas personas que tanto aportan al Estado como un sector de potencial desarrollo, ¿no? Y hoy día esta mirada cambia, esta visión cambia, y la visión se pone ahora en las comunidades indígenas y no solo en devolverles un poco de todo lo que nos han dado, ¿no? Y en también paliar lo más que se pueda el rezago que hay, sino también impulsar y poner con gran orgullo todos los aprendizajes, la historia, como les acaba de comentar, tan rica que tiene Chiapas en esa materia, y la cual deberíamos sentirnos muy orgullosos. Entonces, partiendo de eso, en el ámbito educativo, pues hay una serie de retos importantes, ¿no? Infortunadamente, el presupuesto educativo no es el suficiente, se requiere cada vez más para contratar más maestros, para contratar más especialistas, para mejorar la infraestructura. Se requiere también para llevar más programas de asistencia social, bajar más becas a esos espacios, pero infortunadamente tenemos un presupuesto que es finito, y bueno, esto de alguna manera nos obliga a planificar de mejor manera la estrategia educativa. Gracias, maestro. Chiapas alberga más de 12 grupos étnicos con lenguas y cosmovisiones distintas. ¿Esta subsecretaría impulsa los proyectos y programas que fomenten la inclusión educativa? Esto puede incluir la creación de becas y apoyos económicos, lo que decía usted, o para estudiantes, o algún programa en especial. Sí, o sea, en la política educativa hay varios programas, ¿no? Hay varios programas, pues tenemos el PESI, ¿no? Un programa que a mi gusto es un proyecto que debería potenciarse más, porque estos alfabetizadores comunitarios generan un verdadero arraigo en la comunidad, y creo que necesitamos que en esas comunidades el docente genere primeramente un arraigo, ¿no? A partir de ese arraigo y de esa vinculación entre el docente y la sociedad, o en la comunidad indígena en lo particular, pues obviamente se van a detonar mayores, se va a detonar mayor desarrollo, ¿no? Cosa que percibo que no se logra en el esquema actual que tenemos, ¿no? Donde se asignan docentes que muchas veces llegan a una comunidad, no hablan la lengua, y obviamente este es un problema. A mí me tocó dar clases en algún momento en un EMSAT del Colegio de Bachilleres en una comunidad de Yaltem, en Chamula, y bueno, uno como hablante de castellano, pues poco te pones a pensar en el escenario en el que vas a llegar, ¿no? Entonces, pues mi primer día, pues yo voy preparado con mi proyector, mi computadora, no sabía que estaba una hora de Chamula, la comunidad, que teníamos que
hacer varios transbordos y luego todavía ir en moto para llegar a la comunidad. Y cuando llego a la comunidad, pues lo primero que me encuentro es que no hay las condiciones ni de internet ni de energía eléctrica. Entonces, evidentemente, ahí toda la planeación educativa se cae, ¿no? Y el segundo momento es cuando me enfrento a las y los estudiantes, ¿no? Grupos de habla de idioma tzotzil. Y bueno, no había manera de articular una comunicación porque habían solo 1 o 2 alumnos que sí lo hablaban y que fungían como traductores, pero bueno, ese fue un primer gran problema con el que me topé y que es un escenario micro de algo que cuando lo haces más a nivel macro, más complejo, pues te da cuenta de que necesitas programas como este del PESI, ¿no? Pero entre esos hay muchos otros. Sin embargo, yo creo que el que ahorita, como parte de la política educativa de este gobierno es trascendental, es el de Chiapas Puede, ¿no? Y Chiapas Puede ha sido una política que engloba estos planteamientos que me haces, ¿no? Es inclusiva, llega específicamente al sector donde había mayor rezago educativo. Ayer justamente conversábamos de este tema con gente de Chamula y con gente de Santiago del Pinar y nos hablaba de las grandes ventajas que han tenido sobre todo las mujeres a 1 año de su alfabetización. Mujeres indígenas que, bueno, las condiciones del estigma social viven en una comunidad netamente machista, ¿no? No hablan el idioma. Las condiciones económicas son bastante complicadas. Tienen varios hijos, no han accedido a la escuela. Entonces, la gran ventaja que ha significado Chiapas Puede para esta población femenina en estas comunidades ha sido sustantiva. Entonces, creo que uno de los programas que responden a esta pregunta es el de Chiapas Puede por su perspectiva de diversidad lingüística. Gracias, maestro. Metiéndose esa misma pregunta, ¿cómo incluimos en las comunidades indígenas a los niños que tienen discapacidad o una formación especial? ¿El docente cómo lo atiende? ¿O hay un programa especial para ellos? Fíjate que justo ahorita acabo de venir de un congreso de autismo que está celebrando el sistema DIF Chiapas, ¿no? Y ahí quisiera yo recuperar varios planteamientos, porque mira, el tema de las neurodivergencias, ¿no? O estas discapacidades anteriormente llamadas minusvalías, o discapacidades incluso, hoy día lo que nos está planteando es que esta tarea no es una tarea de una sola persona o de una sola institución, es decir, no responde solo a que hay una política de gobierno, no responde solo que el maestro se capacite y esté atento, sino que tiene que ver con todo un ecosistema donde todos tienen que operar para que se logre esa inclusión. Es decir, ¿de qué nos sirve que un maestro esté bien preparado y bien capacitado si cuando sale el niño o la niña con alguna neurodivergencia se encuentra con papás o una mamá que definitivamente no lo aceptan en su entorno familiar, lo excluyen incluso desde la familia? O viceversa, ¿de qué nos sirve que hayan papás y mamás que estén luchando por sacar adelante al niño y tenemos escuelas donde no el maestro, sino la población estudiantil los excluye, pues? Entonces, es evidente que para el sistema educativo nacional y local es un reto, porque sí debo confesar que algo que nos ha llamado la atención es que no ha habido un presupuesto destinado específicamente para esto. Cuando asumimos esta tarea, lo primero que hicimos es ir a visitar algunas escuelas. Y las quejas más recurrentes de los maestros en estas escuelas, ustedes saben cuáles son. Es, oiga, ya me quitaron a mi USAER, por ejemplo, ¿no? A mi responsable o quien me guía en la orientación para la educación especial, ¿no? O tengo muchos niños con autismo, con trastorno de
de déficit de atención, ¿no? Y entonces toda esta problemática nos genera otra problemática. Maestros altamente estresados, quemados, ¿no? Porque ya no saben cómo atender este tipo de situaciones. Y entonces hoy, y bueno, cuando dijimos, bueno, ¿qué hay para atender esto? Pues nos encontramos que no hay un presupuesto destinado, no hay un programa, o no lo había como tal. Y hoy día, afortunadamente, ya empezamos a construir las bases para esto, ¿no? Por lo menos a nivel, ya empezamos a hablarlo, ¿no? Ya lo podemos traer aquí. Aquí hemos tenido varias mesas. Nosotros desde Planeación Educativa hemos hecho 2 o 3 talleres virtuales sobre el ABC del autismo. Hemos hecho también recomendaciones a las escuelas privadas para que tengan y garanticen las condiciones y recepcionen a los niños y a las niñas, porque ¿qué ha pasado? Por X o Y razón, los niños y las niñas con esta discapacidad, sean o no indígenas, se desafilian de la escuela. Y hay papás, pues bueno, que sí tienen las condiciones económicas y dicen, lo voy a llevar a la escuela privada. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que incluso en las escuelas privadas de alto prestigio, no los quieren recepcionar a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen estas condiciones, ¿no? Y entonces hay un reto ahí mayúsculo. Estamos trabajando en la asignación de presupuestos. El gobernador ha estado muy atento a este tema. Y prueba de ello es que en esta administración se logra la ley de autismo. Y la ley de autismo en el Estado obliga particularmente a la Secretaría de Educación a destinar un presupuesto en la materia, que es justamente el que se está abordando, para que haya un presupuesto público destinado a la atención del autismo concretamente. Y en las comunidades indígenas lo que hemos hecho y hemos trabajado mucho, particularmente en el lapso de la preinscripción y de la inscripción, es hacer un llamamiento a los padres y madres que por favor lleven a los niños a las escuelas, ¿no? Y si tienen alguna condición como esta, pues se acerquen primeramente a las áreas de salud, que son las que diagnostican, y posteriormente a estos centros especializados de atención. Es un reto todavía porque en las comunidades indígenas, ustedes deben de saber más que yo de esto, porque están ahí en campo, que todavía existe un estigma, ¿no? Por ejemplo, a los niños con síndrome de Down muchas veces los esconden, ¿no? Les niegan esta posibilidad porque hay una vergüenza social, ¿no? Y tenemos, para ya no abundar mucho. ¿Cuál debería ser la estrategia en la gestión de la Dirección de Educación Indígena para poder contar con escuelas de organización completa? Es decir, que estén todos los programas adecuados. Podríamos hablar brevemente si existen maestros de educación física en algunas escuelas. Sí. ¿Hay algún proyecto que pueda fortalecerse? Porque en otros tiempos, cuando nace esta oficina que nos invitaron, se hablaba de esto, ¿no? Sí, fíjate que, mira, ese es otro tema también. La verdad es que cuando uno se mete a hablar de educación, pues poco a poco te vas uniendo y de repente te pierdes ya en el escenario de los problemas y lo que necesitas es buscar las soluciones, ¿no? Mira, ese tema lo hemos abordado con el director de Educación Indígena, con el maestro Marco. El maestro Marco ha estado muy receptivo, ha estado impulsando esto, me consta, yo lo he comentado aquí con él, no solo este tema en particular, sino en cómo tener una mejor administración a partir de los sectores, con el sector de la educación indígena. Pero particularmente en esto hemos tocado el caso de bueno, cómo dotar a estas escuelas también de modalidad indígena, que tengan su maestro de educación física. También nos han pedido, creo que sus maestros de música, ¿no? Intendentes, porque la educación indígena, como lo decía anteriormente, fue una medida compensatoria, ¿no? O sea, no fue una política para atender a la educación indígena. Más bien, en el periodo de los años 50, 60, pues la visión indígena o el pensamiento indígena era
no era bien visto para el escenario internacional en el que México se quería incrustar. Entonces, de ahí que se llevara estas políticas de castellanizar, ¿no? De negar incluso las lenguas, se prohibía que se hablaran las lenguas indígenas. Incluso he tenido yo algunos maestros que me han dicho, es que mi papá me obligaba a no hablar la lengua, que habláramos español, porque el español era la herramienta que nos iba a servir para bajar a San Cristóbal o estos polos de desarrollo. Y esa situación lo que orilló es que toda la modalidad indígena fuera vista como algo compensatorio, como una dádiva que se daba, ¿no? Y hoy día lo que estamos viendo es que hay un cambio en el pensamiento. Y entonces el pensamiento indígena, la cosmovisión indígena, está teniendo un valor fundamental en la política educativa. La nueva escuela mexicana, por ejemplo, plantea eso, ¿no? La inclusión, la regionalización, cuando habla también de tener contenidos apropiados para cada región y hacer una diferenciación es porque hay un respeto a la diversidad. Entonces, yendo sobre la base de ese planteamiento, lo que hoy en día estamos buscando es cómo le vamos aportando cada vez más elementos y cómo vamos invirtiendo más en educación indígena, que es donde tenemos los más altos rezagos en todos los indicadores. Y eso tiene que ver con algunos de estos elementos que planteas, maestro. Es decir, para eso, maestro, tenemos que invertir más. Necesitamos más presupuesto público. Actualmente el presupuesto que México le está destinando a la educación es insuficiente. No estamos ni siquiera en los estándares de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ¿no? O sea, invierte más Chile, invierte más Costa Rica, invierten más estos países que nosotros. Y eso entonces lo que obliga es que todos estos planteamientos solo se resuelven a medida de que haya más presupuesto educativo y que ese presupuesto educativo sea bien planificado, porque también si tenemos un presupuesto educativo y lo bajamos indiscriminadamente, pues siempre he pensado que el financiamiento es como esta metáfora de la pichancha, ¿no? Tú puedes vaciar un balde de agua en la pichancha, pero se va a ir todo. Es este escenario en el que nos encontramos. Hay algunas nuevas políticas educativas de prioridad a tiempo, como lo encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. ¿Tiene usted personal que traduzca, diseñe material o alguna guía con el personal o las gentes que están en la comunidad faciliten estos procesos de gestión? ¿Hay algún personal? Sí, claro. Mira, cuando nosotros llegamos, el concepto del Equilcuchilejal, del Jamachulel, de la Chapanequidad, tiene que ver con esto. Y un primer mecanismo para que haya inclusión y diversidad es que hablemos el mismo lenguaje, ¿ya? Porque si yo te hablo, y cuando hablo del mismo lenguaje no quiere decir que hablemos, que hablemos español los dos o que hablemos tzotzil los dos, sino que nos miremos en igualdad, pues, porque la comunicación debe ser igualitaria, pues, ¿no? Y en ese sentido, uno de los primeros retos que planteamos desde esta idea del buen vivir es que entendimos este buen vivir, el Jamachulel y la Chapanequidad como la posibilidad de comunicarnos mejor. Y una de las primeras acciones que implementamos acá fue que de menos teníamos que tener una señalética en lengua indígena. Creo que lo tradujimos al tzotzil y al celtal, a las dos lenguas. Entonces, si ustedes ahorita que salgan van y hacen un recorrido, van a ver que en la señalética, para que la persona hablante de otra lengua, pues por lo menos tenga una referencia de hacia dónde llega. Otra acción que hicimos también es, creamos una biblioteca digital donde subimos una serie de contenidos con pensamiento indígena. Y esta lengua que se llama Cojama, que en zoque quiere decir algo así como biblioteca o comunicarnos, no tengo bien el dato ahorita, pero se los doy. Esta biblioteca lo que busca es promover también la lectura de pensadores indígenas, como Jacinto Arias, por ejemplo, que fue uno de los primeros antropólogos indígenas, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Y acá, particularmente, cuando tenemos necesidad de traducción,
pues nos apoyamos ahí del Departamento de Educación Indígena, nos apoyamos también del CELALI, pero hoy tenemos la fortuna de que cortamos con una maestra indígena, ¿no? Que es la doctora Magnolia Bolom, y ella pues es hablante y escribe, y ella nos ayuda a redactar también algunos documentos que necesitamos emitir en lengua, y algunos videos también por aquello también de la difusión. También promovemos que tengan subtítulos en algunos casos, ¿no? Como te decía, maestro, estamos en la transición a ese proceso, porque generar las condiciones para lograr todo eso, pues sí requiere de una inversión fuerte. Maestro, cuando alguien del equipo pregunta por usted crear procesos de comunicación en lenguas maternas para atender a las necesidades, es decir, el gobernador tiene un programa, Chiapas Puede y otros, ¿no? Le ha puesto muchas ganas y lo sigue haciendo con el equipo que ustedes tienen. Pero hay un personal que esté trabajando hacia las lenguas maternas para hacer el proceso no solo de escritura, de necesidades. El jamachulel es un eslogan. Luis, pásame el escudo que está ahí adentro. Muy importante, ¿no? Y ya tú lo mencionabas, y desde que hasta nosotros empezamos a estar ahí vimos todo esto del jamachulel, ¿no? Que el espíritu se levanta, es lo que quiere decir, ¿no? Sí. ¿Hay algún proceso de este trabajo que sí, mira, o sea, la política de las lenguas es un proyecto que el secretario de Educación se ha tomado muy en serio y es transversal, ¿no? Obviamente cada área, cada subsecretaría se adapta a sus condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el secretario, en el staff del secretario, hay un equipo que está haciendo la traducción de los materiales de Chiapas Puede a lengua. Entonces tenemos los documentos del Matías de Córdoba, están traducidos a 4 lenguas, ¿no? Hay todo un equipo también que está trabajando sobre la interpretación del pensamiento indígena y cómo ese pensamiento indígena lo tenemos que insertar en la política educativa, que hoy día pues hay 4 pilares, ¿no? Que es el Equil Cuxlejal, el Cuxubinel, el Equil Chanel y el Equil Cuxlejal. Son 4, ¿no? Y eso es lo que está, digamos, definiendo la estrategia educativa actualmente, ¿no? Está también por ahí Daniel Ochoa, que nos ayuda en estas interpretaciones. Y hoy día, pues, qué mayor logro, por tu comentario que decías de que si el gobernador tiene un equipo, pues más allá que un equipo tiene toda una visión, tiene una filosofía indígena, tiene un pensamiento indígena. Y qué mejor que justicia simbólica para los pueblos indígenas que el cambio del escudo. Y el cambio del escudo fue un cambio que hace una justicia epistémica. ¿Qué logramos? Este cambio no es un cambio nada más del gráfico, del modelo. Habla de la importancia que representa para nosotros, los pueblos originarios, ¿no? Y entonces lo que podemos ver acá es que cuando observas, tenemos la ceiba maya, ¿no? La ceiba que está ahí en Izapa, tenemos el bastón de mando, el maíz, la pirámide de Palenque, tenemos el tocado de el rey Pacal, ¿no? Tenemos el cero maya, los textiles también que son de los pueblos originarios, otra raíz originaria también como es el tacaná, evidentemente el cañón del Sumidero y el río es el Grijalva, si no estoy mal. Y todo esto entonces lo que observas es una narrativa de la importancia del pensamiento indígena para esta administración. Y finalmente algo que casi no se ve pero que está acá es la estrella del futuro, ¿no? Que es un escudo o un Chiapas que ve con rumbo hacia el horizonte también. Existen algunos indicadores o metas, es decir, concretas para saber si se están cumpliendo los propósitos, ¿no? Sí, mira, ya hablando de una planeación estratégica, tenemos aquí un área de evaluación donde tenemos una matriz que tiene una serie de indicadores, ¿no? Y esa
matriz la revisamos trimestralmente y así vamos viendo el avance que tienen los diferentes programas, tanto con financiamiento estatal como con financiamiento federal. Y ahí vamos viendo qué tanto se está afectando el presupuesto con base a los objetivos que fueron planteados, ¿no? La idea es que no haya un subejercicio, ¿no? Ni tampoco que haya un sobreejercicio. Entonces, respondiendo a eso, pues sí, tenemos indicadores muy puntuales para ir evaluando el desempeño que tenemos. Maestro Eduardo, casi al final, ya, que esperamos que esta primera entrevista nos pudiera regalar otra. No, las que gusten. Volver a regresar. Gracias por darnos el tiempo. Quisiéramos cerrar esta plática con usted, más que entrevista, lo veo como una plática, lo veo así como una persona que está enfocado. Me gustó los 4 elementos que puso. Sí, entonces, yo sabía de 3, pero ahorita me puso 4. Yo antes manejaba cuando estaba, que la educación no daba resultado. Yo decía, si no está incluido el maestro, no está incluido la autoridad, no está incluido el padre, y si no está incluido el alumno. Uno de ellos que falle, fracasa todo. Pero ahora estamos viendo otra visión completamente diferente. Entonces, yo le pediría que si nos regalara después otra nueva entrevista, otra plática más. No sé cuándo nos ponemos de acuerdo. Claro, el día que gusten. Para concluir, ¿qué mensaje le enviaría a los niños y jóvenes indígenas de Chiapas que hoy están en las aulas? El mensaje creo que va encaminado a que se sientan orgullosos de sus tradiciones, de su cultura, porque en ella descansa buena parte de lo que somos como país, de lo que somos como Estado, ¿no? Y deben verse como eso, como un bastión que no solo necesita ser promovido dentro y fuera del país, sino que necesita ser cuidado, ¿no? Y la única manera que podemos cuidar a este patrimonio histórico, cultural y natural de Chiapas, como son los niños y los jóvenes indígenas, pues es dotándolos de las herramientas y de las habilidades que les pueda llevar a ellos tomar las mejores decisiones para su futuro, porque tampoco uno puede involucrarse en la perspectiva que ellos tengan de su vida, ¿no? Pero que ese proceso de formación que descansa en buena parte del magisterio y de los padres y madres de familia no pierda el sentido de la conciencia histórica, pues, ¿no? Que no se pierda de vista el origen de dónde venimos, ¿no? De quiénes somos, ¿ya? Que no nos dejemos diluir en esta marea de lo digital que de repente nos marca ciertas tendencias occidentales, europeas, norteamericanas, y que por ver esos escenarios terminamos descuidando lo que realmente nos da fundamento, que es todo esto de lo que hablamos, nuestra historia en común, ¿no? Ese sería el mensaje para mí. Gracias, maestro. ¿Desea agregar algo que no hayamos abordado en esta primera etapa? Pues, que considera importante a compartir. Simplemente felicitar el trabajo que hacen. La verdad es que siempre he pensado que una herramienta para fomentar la educación es la comunicación, y qué mejor manera de que cuando un maestro o maestra usa las redes sociales para continuar con su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Porque eso habla de la vocación de enseñanza que tiene un maestro, que no solo se limita al aula, ¿no? Sino que lo sigue proyectando a través de los mecanismos que tiene. Hoy día son las redes sociales, ayer fue la radio, ayer fue la televisión en algún momento, y bueno, quién sabe qué venga con todos estos aparatos y esta modernidad. Así que maestros, yo los felicito, de verdad, que y darles un impulso. Sé que no es fácil, me ha tocado hacer programas también, y sé que no es fácil, ¿no? Pero siempre esta comunicación, siempre hay alguien allá detrás que lo valora, que lo aprecia y que le sirve como una semilla que germina
y germinará en un futuro. Así que mis felicitaciones para ustedes. Gracias. Gracias, maestro, y gracias, audiencia, por habernos permitido estar con ustedes, llegar hasta donde nos estén escuchando, no sé, en México o en parte de extranjero. Estuvimos aquí con el maestro Eduardo. Muchas gracias por recibirnos. Esperamos volvernos a encontrar en otro tiempo en esta vida. Y gracias, Dios le bendiga. Gracias a ustedes, hasta luego. Chiapas canta fuerte, no se va a rendir. Y que se escuche bien claro, desde la selva a la sierra y cada rincón de nuestro Chiapas, la unidad de radio bilingüe de la Dirección Indígena, con la colaboración de voces originarias de Chiapas, se unen con un solo propósito: que nuestras lenguas no se callen, que nuestra identidad no se pierda, porque un pueblo que honra su lengua es un pueblo que nunca muere. ¡Que viva nuestra raza!